Señor José Andrés Tello Alfaro, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de ministro de Estado en el despacho de Justicia y Derechos Humanos que le confío? Sí, juro. Eso fue hace poco más de una semana, el 10 de diciembre. Perú estrenó ministro de Justicia, José Andrés Tello Alfaro. Es abogado con magíster en Ciencias Políticas, con mención en Defensa de Estados por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Sustituyó a Félix Chero en el cargo que hoy demanda tanta atención, ¿no? Hoy nos acompaña precisamente desde Lima el ministro de Justicia del Perú. Vamos con él. Ministro, un placer que me acompañe. Gracias por aceptar esta invitación. Hemos estado tratando de concretarla durante la semana. Por supuesto, es entendible la gran dificultad que hoy se vive en el Perú, pero finalmente tuvo la gentileza de darnos el tiempo y se lo agradezco mucho. Bienvenido. Buenas noches, Fernando, y es un placer estar con ustedes y con toda la audiencia de CNN. Por supuesto, sumamente importante su presencia esta noche y cualquier otra, pero dada la coyuntura, esta noche creo que es sumamente importante. Primero, le voy a preguntar para que nos ayude a entender este cambio, por lo menos del Premier, no sé cuántos más serán los que cambien dentro del gabinete de la presidenta Dina Boluarte. Lo dice muy explícitamente, ¿no? Es un cambio más político. ¿Cómo podemos entender esta declaración? ¿Más político hacia dónde? ¿En la búsqueda de gracia con alguna de las bancadas mayoritarias para poder lograr un avance en lo que es la propuesta de las elecciones generales adelantadas? ¿Más políticamente para tener una mayor diversificación de partidos políticos dentro de la misma estructura de gobierno? ¿Cómo entendemos esto de que es un movimiento más político o designación más política? ¿Nos lo puede explicar? Mira, te lo puedo explicar de la siguiente manera. La presidenta es la persona que designa a los ministros de Estado, partiendo por la figura del primer ministro. O sea, es como está el ordenamiento jurídico peruano. Entonces, en realidad es una decisión que le compete única y exclusivamente a ella. Nosotros sabemos qué día nos convocan para servir a la patria como ministro de Estado, pero ella decide en qué momento termina y bajo qué argumentos también termina el hecho de que uno sea ministro de Estado. Así que, como lo vuelvo a decir, es un tema que está en la esfera de dominio de la propia presidenta de la República. Y entiendo que sea de dominio de la presidenta de la República, así está el mandato, pero a ver, la traducción de que se trata más de una decisión política o un nombramiento político, ¿cómo lo entendemos? ¿Cómo lo entienden los peruanos? ¿Hacia dónde apuntar para entenderlo? Quizás hacia el lineamiento que ella quiera dar. Por ejemplo, nosotros cuando le hemos escuchado a ella dando lineamientos de políticas de Estado, hemos escuchado que quiere que en primer lugar hayan buenos niveles de articulación con los demás gobiernos, estamentos de gobierno que hay en el Perú, que son los regionales municipales. Quiere que atendamos necesidades de la población. En estos momentos en los cuales estamos afrontando una crisis, creo que todos compartimos, empezando por ella, esta sensación de que la patria no se debe desangrar y que debemos poner el orden cuanto antes. Y además también que tenemos que darle al país un nivel de estabilidad, y por eso que también surgió la idea del adelanto de elecciones, que ella misma también lo ha visto como una posibilidad real, y es más, que ni siquiera ha sido renuente en que sea en el más corto plazo, porque en un principio el Ejecutivo lo plantea hacia el año 2024, pero hemos aceptado sin ningún problema de que pueda ser en el año 2023. Y ahora entiendo con más claridad, este es un punto interesante, pensar en que está buscando una mayor integración de todas las regiones, porque es importante entender que la mayor intensidad de las protestas y manifestaciones se está dando en ciertas regiones, ministro Tello Alfaro. Son ciertas regiones. ¿Esto tiene que ver con una desconexión en el actual gabinete y gobierno? ¿Cómo lo interpretamos? Te diría que es una suma de muchos
De muchos factores, pero principalmente un hartazgo ciudadano. Y acá hay que ser también empático con la población. Fernando, en el periodo que llevo como ministro de Estado he tenido la oportunidad de tener un tramo muy intenso de vida y de poder, por ejemplo, viajar a regiones donde he podido hablar como autoridad ahora con mis connacionales y sentir que están cansados que su clase política no le dé soluciones. O sea, más allá de estas protestas que de verdad debían manejarse de otra manera pacífica, pero que lamentablemente han terminado en hechos violentistas que son asusados por gente bastante malintencionada, nosotros debemos atender un tema de fondo. Cuando la gente no tiene la atención de sus necesidades de infraestructura, cuando la gente no tiene la atención de sus necesidades de servicios básicos, estamos complicadísimos, no estamos respondiendo como Estado, que generamos informalidad, descrédito de la clase política. Si eso le sumas el factor corrupción, sin lugar a dudas estamos mucho más complicados. Entonces, ¿tú qué tienes en un peruano promedio, sea de la zona rural o de la zona urbana? Un peruano descontento, fastidiado, cansado y que busca soluciones. Este gobierno tiene clarísimo que no va a ser un gobierno regular como el que podía ser entre el 2021 y 2026. Va a ser un gobierno de transición porque se ha decidido un adelanto de elecciones. La presidenta ha sido clara en eso y es más, recientemente el fin de semana le ha pedido al Congreso de la República que se ponga en atención de lo que quiere la población y que de una vez vote a favor del adelanto de elecciones que demanda una reforma constitucional. Entonces, es un tema, y quiero resaltar eso de empatía, que es muy urgente que haya acá en Perú, porque nosotros tenemos que generar esa sintonía entre las autoridades y digamos el peruano promedio, gobernantes y gobernados. O sea, hay que ir a la esencia misma de lo que es la política. Y yo ¿sabe qué, ministro? Yo lo rescataba, lo decía desde el principio, cuando empezaban estas manifestaciones violentas. Decía, a ver, pero es que la presidenta Boluarte ya ha dicho, no me voy a quedar, adelantemos las elecciones. Y pareciera que no fue suficiente, siguieron las manifestaciones, pero ahora, y este es el punto que quiero tocar también con usted, es que ahora el Congreso, de nueva cuenta, el Congreso, digo de nueva cuenta porque el historial del Congreso en el tema de Castillo es patético y nefasto, y se los he dejado saber a los congresistas, aquí han estado en el programa, muchos de ellos lo han aceptado, otros tratan de defenderse como gato boca arriba, pero es una realidad. Y el Congreso hoy por hoy tiene una aceptación bajísima, bajísima. Pero de nueva cuenta, el Congreso ha trabado una posible salida. Quiero preguntarle, ministro Tello Alfaro, si en efecto el tema de la reforma política, de las reformas políticas, justifica el que no se adelanten las elecciones para diciembre de 2023. ¿Para usted es real esa justificación o ve otros intereses detrás de que de nueva cuenta el Congreso haya frenado una salida que el país está exigiendo, no de la mejor manera en muchos casos, pero otros con toda legitimidad? Regreso después de la pausa. Estoy con José Andrés Tello Alfaro, el ministro de Justicia del Perú, para escuchar su respuesta. Ya venimos. Continúo conversando con José Andrés Tello Alfaro, es el ministro de Justicia del Perú. Le decía antes de la pausa, porque me parece muy importante escuchar su punto, ministro, sobre todo cuando usted incluso se presentó ante el Congreso para explicar el proyecto de ley, ¿no?, de adelanto de elecciones para diciembre de 2023. Ya en el Congreso lo frenaron, o sea, es decir, no lo votaron a favor. Ellos alegan, en parte, que el tema de las reformas políticas que tienen que hacerse son como una especie de obstáculo, es decir, que no les da tiempo de hacer estas reformas, todas aquellas, y que si no sería entrar a un proceso electoral igual que el anterior, y que esto no puede ser así. Y yo le pregunto, ministro Tello Alfaro, ¿esto es una justificación real o hay de nueva cuenta otro tipo de intereses que están frenando lo que sin duda alguna hoy puede ser la salida política y social del país en este momento? Mira, me suma lo que dijo la Presidenta de la República durante el fin de semana. Fue clara y contundente. Señores del Congreso, por favor, resuelvan este tema. Mañana se va a ver una reconsideración.
Entonces, está en ellos el resolver este tema. Tienen definitivamente que buscar los consensos necesarios porque estamos hablando de la aprobación de una reforma constitucional. De acuerdo a lo que manda la Constitución Política del Perú, la reforma constitucional tiene que ser aprobada de dos maneras. La regla general es de que sea la mitad más uno el número legal de congresistas. Tenemos 130 congresistas en Perú con un congreso unicameral y tendrían que ser 65 votos más uno, 66. Y obviamente luego, en un plazo de 3 meses, un referéndum confirmatorio. La otra es una medida excepcional por la cual la votación ya no es por mayoría absoluta sino calificada. Es decir, para explicar el tecnicismo rápidamente, de los 130 congresistas, 2/3, es decir, 87 votos a favor en una primera y segunda legislatura ordinaria. Esta última fórmula nos obvia el trámite del referéndum y tendría que ser la salida más viable porque el Congreso de la República del Perú ha ampliado la legislatura ordinaria que está en curso hoy en día hasta el mes de febrero del próximo año 2023. En consecuencia, se podría tratar este tema de la reforma constitucional. ¿Por qué? Porque en una primera votación de 2/3, de 87 votos, podríamos tener esta reforma, primera etapa y segunda etapa concluyente, una segunda legislatura en el mes de marzo-abril, para justamente esta segunda votación y proceder al adelanto de elecciones, el cual, dicho sea de paso, nos lleva también a un escenario que sí quiero dejar bien en claro, Fernando. O sea, si queremos nosotros elecciones más rápidas, vamos a tener una reforma política no tan, digamos, no tan amplia, más acotada, más precisa en algunos puntos, porque definitivamente pues no tienes el tiempo para legislar, para conciliar con la sociedad civil, esta propuesta de reforma y demás. O sea, falta tiempo porque las elecciones tendrían que ser la prioridad, más que la reforma política. Igual se puede hacer una reforma política, pero ya más acortada en tiempos. En cambio, si nosotros tuviésemos, digamos, hasta el año 2024 para llevar adelante la elección, quizás ahí se podría desarrollar una reforma política ya de una manera más integrada. Pero también hay que ser bastante claros en algo. La presidenta Boluarte y todos nosotros hemos recogido, y ya lo he dicho anteriormente, ese sentido de la población y queremos que esto se resuelva cuanto antes. O sea, apostar más allá que por la reforma política, que podría ser en cierta medida, apostar por el adelanto de elecciones que permitiría de que se puedan hacer cambios ya de autoridades a nivel nacional. Cuando hablamos de cambio de autoridades a nivel nacional, hablamos de los cambios a nivel de presidencia, Congreso, Parlamento andino. Y estoy claro de todo lo que me dice, pero déjeme plantearle este escenario, ministro Tello Alfaro, porque usted ya la semana pasada estuvo palpando, ¿no? A los peruanos, la ciudadanía, el desespero, la necesidad, la exigencia. Estuvo en diferentes lugares. ¿Qué pasa desde su punto de vista? Y esto es un tema que debe preocupar mucho. Y me imagino que es tema de conversación en gabinete con la presidenta Boluarte. ¿Qué pasa? Y me lo dice después de la pausa. ¿Qué pasa si no se logra avanzar para que haya una elección general en diciembre de 2023? ¿Cómo ve usted la capacidad o no de mantener la estabilidad en el país, de pacificar el país, para llegar hasta un diciembre de 2024 y no diciembre de 2023? Es decir, ¿qué tan complejo o peligroso puede ser el escenario de no apresurar esto para el 2023? Dígamelo después de la pausa, porque es una realidad, ¿no? Reconsiderar, sí, pero bueno, ministro, si yo le digo la verdad, lo que hemos visto que pasa con el legislativo, no me sorprendería que de nueva cuenta las cosas no se dieran cuando tienen que darse. En fin, la pregunta concreta es esta, ministro Tello Alfaro. Si no es en 2023 y es en 2024, ¿puede aguantar el gobierno de la presidenta Boluarte ante la situación social que se vive en el país? Dígamelo después de la pausa. Regreso con mi invitado, José Andrés Tello Alfaro, ministro de Justicia de Perú. Ya vengo. Continúo con José Andrés Tello Alfaro, es el ministro de Justicia del Perú. La pregunta que le hacía, ministro, es si no se da esto para 2023, adelanto de elecciones generales, por decisión del Congreso, fundamentalmente y básicamente, y eso hasta 2024,
¿tendrá la capacidad de poder pacificar el país? Es decir, ¿aguantaría el gobierno de la presidenta Dina Boluarte el que no se adelantaran estas elecciones a 2023 para cómo están las cosas? Y se lo digo también basado en una declaración de César Acuña, que estoy seguro que usted la conoce, que incluso dijo que había posibilidades de que por culpa del Congreso hubiera más muertes, refiriéndose a la decisión de no adelantar las elecciones a diciembre de 2023. ¿Aguantarían ustedes? ¿Creen que tendrían la capacidad si los empujan hasta diciembre del 24? Bueno, estamos claros en lo que ha dicho la presidenta y también es el común denominador dentro de lo que es el Consejo de Ministros, que vamos para adelante. Acá la presidenta está clarísimo que el país necesita de superar esta crisis y sí, que el Congreso mañana tome una decisión favorable al adelanto de elecciones ayudaría muchísimo en este proceso, sin lugar a dudas. Pero mientras tanto también nosotros estamos avanzando no solamente en el hecho de ponerle un pare a esta crisis, sino que además también el trabajo con los gobiernos regionales y municipales. Pero nuevamente regresando a lo que has consultado, Fernando, o sea, definitivamente depende mucho del Congreso el superar esta crisis y colocarnos en escenarios favorables o desfavorables, creo que lo debemos dejar ya a lo que decía el Congreso el día de mañana. Total, en cuestión de horas tenemos claridad sobre si vamos o no con el adelanto de elecciones, que para nosotros es fundamental y que se dé incluso para el año 2023, porque hay que ser claros y categóricos, se tiene que dar. Si pudiese haber un cierto nivel de reforma, tendrá que haber un cierto nivel de reforma política, pero finalmente los peruanos, más antes que tarde, tienen que tener una solución a este problema que va más allá de esta crisis que estamos afrontando ahora en las calles, sino que va hacia un tema de credibilidad por la democracia. Eso es lo que quiero resaltar, por favor, Fernando, que los peruanos necesitamos creer nuevamente en nuestras autoridades, creer nuevamente en el sistema democrático, y en eso nosotros tenemos una labor. Hemos asumido el ser un gobierno de transición. Perfecto, pero estamos dispuestos, aquellos peruanos y peruanas que nos hemos sumado a este esfuerzo en el gabinete de Dina Boluarte, a llevar adelante esta situación de bienestar en medio de esta adversidad de los peruanos, atender sus necesidades y, como lo mencioné hace un rato, articular gobiernos regionales y gobiernos municipales en todo este proceso, sobre todo cuando estas últimas autoridades recientemente han sido electas y van a asumir el mandato a partir del 1 de enero del 2023. Así es como César Acuña. Oiga, le pregunto esto, digo, esto es pensando mal, ¿no, ministro? Pero a veces dicen, piensa mal y acertarás. ¿No estarán forzando la situación o habrá quienes en el Congreso estén forzando la situación para que... Ya la presidenta Boluarte dijo que no va a renunciar, pero, dadas las circunstancias, si esta situación permanece en el Congreso, no se adelantan las elecciones para diciembre de 2023, se van hasta 2024, se exalta aún más la exigencia... ¿No estarán forzando la salida de la presidenta Boluarte precisamente para que en orden de sucesión sea el presidente del Congreso el que tome su lugar? Bueno, yo también, y mira, es muy interesante el análisis que hace Fernando, pero vamos un poco más allá. ¿Cuáles serían las consecuencias que el Congreso asuma la dirección del país con el problema de legitimidad que tiene hoy en día? Ese es el punto. O sea, ya pensemos terrible, en cómo ¿no? va a reaccionar la sociedad peruana ante esa situación. Yo más bien considero, y permíteme por favor dejar esto bien en claro, que la presidenta, con el hecho de mantenerse firme en no renunciar, está salvaguardando la gobernabilidad del país, que está bastante afectada, pero de alguna u otra manera está salvaguardándolo. Y además también quiero ser bien claro en algo. Esta situación ha llevado a que se conforme, o mejor dicho, más que conformar, porque existe de manera, digamos, regular en el Perú, el famoso Consejo de Estado. El Consejo de Estado, que se dio hace algunos días, ha permitido que el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y organismos constitucionalmente autónomos como la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República, la Junta Nacional de Justicia, el Ministerio Público, también los organismos electorales representados por el Jurado Nacional de Elecciones, se sienten a conversar y ver una viabilidad en la salida de esta crisis. Ha llevado a los peruanos a conversar.
más allá del trabajo que han efectuado las Fuerzas Armadas y policiales en justamente tratar de solucionar ya en el campo esta situación bajo un estado de emergencia. Entonces, acá hay que ser claro que se están sumando muchos esfuerzos. El Congreso esperemos que no vaya contracorriente, porque en realidad lo que necesitamos nosotros es superar esta situación, pero también hay que ser claros en algo. Considero que Dina Boluarte tiene una posición firme por la gobernabilidad del país y parte por el hecho de mantenerse ahí, fuerte en esa postura, no renunciar, porque sería peor para todos los peruanos. Es sumamente compleja la situación para el Poder Ejecutivo. Hay que decirlo, como ya también lo hemos repasado con el ministro de Justicia. Este tema de la elección adelantada es lo que traería algo de calma. Hay quienes exigen que se vaya la presidenta Boluarte, que finalmente ha dicho me voy a ir, pero cuando se determine cuándo vamos a adelantar las elecciones. El problema es, y de nueva cuenta lo digo y lo decía el ministro de Justicia, el Congreso es el que tiene otra vez todo en sus manos. Pero, y quiero ser reiterativo, cuando tuvo todo en sus manos no hizo nada. El que acabó haciendo todo fue el propio Castillo, ¿no? Pero bueno, en fin, ministro, lo tengo que dejar, no por otra cosa, sino por falta de tiempo. Le quiero agradecer su disposición en el medio de todo esto, que se haya sentado aquí a hablar conmigo. Creo que es sumamente importante y yo lo aprecio de sobremanera. Mil gracias, ministro. Bien, pues José Andrés Tello Alfaro, ministro de Justicia del Perú, me acompañó esta noche. Qué difícil coyuntura, qué difícil coyuntura. El Congreso, otra vez. Ahí están, señores, de nueva cuenta, en sus manos. En sus manos. Una pausa.